La fiscal Diana Salazar iniciará acciones legales en contra de los que la acusaron de plagiar su tesis luego de que la Universidad Central descartó la acusación. Los rayos solares estarán en niveles peligrosos durante 4 días en la sierra. Hoy inician los vuelos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana hacia Galápagos para enviar alimentos y medicinas por el desabastecimiento. Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a Televistazo este jueves 29 de junio. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, presentará acciones legales en contra de quienes la acusaron de haber plagiado su tesis de abogada. Alejandra. ¿Qué tal, Gaby? Amigos, buenas tardes. Anoche la Universidad Central desestimó la denuncia presentada por un colectivo jurídico. Nos informa Jacqueline Rodas. La Universidad Central del Ecuador concluyó que la tesis de la fiscal Diana Salazar sí es de su autoría. Así lo decidieron los 48 integrantes del Consejo Universitario. Aunque reconocen que hubo impericia en las técnicas de citación de los autores que consultó para su trabajo académico, no hablan de plagio y finalmente concluyen que la ex estudiante Diana Salazar es la persona que sin duda alguna elaboró e investigó el tema expuesto en la tesis. Admitida la autoría por los examinadores en su momento, no cabe poner en duda su veracidad. El Consejo Universitario por unanimidad desestima la pretensión. El pasado 22 de mayo, el colectivo Acción Jurídica Popular, del que forma parte la esposa del sentenciado y preso Freddy Carrión, ex defensor del pueblo, presentó un pedido a la universidad para que revoque el título de Salazar por presunto plagio. Ahora, con la resolución académica a su favor, la fiscal anuncia: he tomado la decisión de actuar también por la vía legal, pues no permitiré que nadie, y menos unos cuantos sentenciados por delitos execrables y sus allegados, intenten dañar mi buen nombre. La defensa de la fiscal anticipó que analizan opciones como una demanda civil por daño moral o denuncias penales por calumnia o injuria. Patricia Schettini, esposa de Carrión, exhortó a la fiscal para que la demande. La exasambleísta y ex vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, deberá pagar $43.300 hasta el 23 de agosto por haber sido sentenciada de concusión por el cobro de diezmos a exfuncionarios cuando fue legisladora. Esta decisión la ratificó la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia y advirtió que de no cumplir dentro de los plazos establecidos, se dejará sin efecto la suspensión de la pena y deberá cumplir 1 año de prisión. Industriales ecuatorianos iniciaron las negociaciones con Brasil y Uruguay para la importación de 30.000 toneladas de arroz, tras conocer que Colombia no tiene producto para exportar. William Byung con la actualización de este tema. Hace 2 semanas, el ministro de Agricultura anunció que Ecuador importaría arroz. Las negociaciones iniciaron con Colombia y el gobierno dejó eso en manos de los industriales que quieren traer inicialmente 30.000 toneladas. Pero ahora, desde el sector privado aseguran que las cosas cambiaron y se complican. Colombia no tiene producción suficiente para exportar y su próxima cosecha sería dentro de un mes. En un principio, el primer contingente son las primeras 30.000 toneladas, que es lo que le estoy indicando, y no ha habido mucha intención de venta porque hay una realidad: Colombia es un país importador de arroz. Por eso, ya iniciaron negociaciones con Brasil y Uruguay, aunque ese arroz tardaría en llegar al menos 45 días. Hay otro retraso, según el representante de la Asociación de Industriales Arroceros. El Ministerio de Agricultura aún no aprueba ninguna de las 30 solicitudes para obtener un cupo de importación, y ya han pasado 2 semanas. Y sobre todo, que un punto muy importante, que sea el arroz no pilado, sino que venga el arroz en cáscara, para que las industrias arroceras tengamos materias primas para ser procesadas y así no se paralicen nuestras plantas, y que sea una importación ordenada, controlada, para que se importe estrictamente lo necesario. Recordó que la última vez que se importó arroz fue durante el fenómeno de El Niño de 1998. Llegaron 200.000 toneladas. De forma simultánea, el ministerio y los productores esperan la convocatoria a la audiencia judicial para resolver la acción de protección presentada por los agricultores para detener definitivamente la importación.
La Comisión Ciudadana de Selección para la Renovación Parcial de los Consejeros del Consejo Nacional Electoral terminó la fase de calificación de méritos. Algunos aspirantes subieron más de 20 puntos en la recalificación. Paul Romero con el informe. Terminó el proceso de calificación y recalificación de méritos de los aspirantes para la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral. La Comisión Ciudadana de Selección aprobó el informe de recalificación que presentaron 72 de los 162 postulantes a 2 consejerías en el CNE. En la recalificación de méritos, como formación académica, experiencia y acción afirmativa, que se califica sobre 50 puntos, varios aspirantes lograron acercarse al puntaje requerido. Eduardo Franco Loor, quien defendió al ex vicepresidente Jorge Glass, sentenciado por corrupción en el caso Odebrecht, subió de 24.5 a 46.75 tras la recalificación de méritos. Bielka Párraga Macías, de 35.25 a 46. Los dos fueron candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social promocionados por el correísmo, mientras que otros aspirantes como Fausto Camacho subió de 47 a 47.5, es decir, 5 décimas, y otros 0. 8 comisionados votaron a favor del informe. Andrea Romo votó en contra por inconsistencias en el proceso de recalificación. Mi voto es en contra, dado que la comisión tomó en consideración documentos presentados de manera extemporánea para la recalificación. Continúe con la votación, por favor. En contra. Los comisionados que votaron a favor señalaron que el proceso se ajusta al reglamento. Ahora llega la fase final del concurso para la renovación parcial del CNE, la prueba oral y escrita por otros 50 puntos. Y el Consejo Nacional Electoral aclaró que no habrá cambios en los comicios de agosto para los votantes. Deberán proceder igual que el pasado 5 de febrero. Francisco Garcés tiene la información. El Consejo Nacional Electoral aclaró que los electores no tendrán derecho a la observación de los escrutinios, pese a que la presidenta de ese organismo explicó que en estos comicios los electores podrían ejercer un control ciudadano, incluso tomando fotografías de las actas de escrutinio. Si bien es cierto, los ciudadanos tienen la libertad de tomar una foto del voto como ellos lo han rayado, el derecho de plantear reclamos respecto a inconsistencias o cualquier situación que considere en relación a la información que está subida al sistema es de las organizaciones políticas. Por eso los votantes se someterán a las mismas reglas de las elecciones del 5 de febrero. Es decir, deberán acudir a los mismos recintos en donde votaron el último proceso y ejercer el sufragio en la misma junta electoral. Serán 39.000 juntas las que se instalarán en 4.380 recintos electorales en todo el país. Los 279.000 miembros de las mesas serán convocados desde la próxima semana a la respectiva capacitación. El Consejo Nacional Electoral también evalúa permanentemente el estado de los recintos, principalmente en la costa, para que, de ser necesario cambiar su ubicación por efectos del clima, informar con el mayor tiempo posible a los electores. El 20 de agosto, 13,4 millones de ecuatorianos volverán a las urnas para elegir presidente y vicepresidente, 137 asambleístas y pronunciarse en una consulta popular nacional y otra consulta en Quito. En Francia, disturbios y actos vandálicos se registraron anoche en varias ciudades en rechazo a la muerte de un adolescente a manos de la policía. Los incidentes dejan 150 detenidos, informa Iliana Suárez. Segunda noche de disturbios en los suburbios de París. Miles de agentes antimotines fueron desplegados ayer en un intento de contener los actos de vandalismo. Además de decenas de vehículos y un tranvía incendiados, se reportó la destrucción y saqueo de locales y supermercados. Más de 150 personas fueron detenidas. Todo este caos inició luego de que un joven de 17 años falleciera el martes a manos de la policía durante un control de tráfico en Nanterre. El oficial acusado está siendo investigado por homicidio voluntario. El presidente Emmanuel Macron hizo un llamado a la calma, condenó la muerte del adolescente, pero también dijo que los actos de violencia desatados por los manifestantes son injustificables. Sin embargo, la forma en que murió el joven de origen árabe, identificado como Nael, ha causado gran conmoción. Las protestas se replicaron en otras 6 ciudades francesas y las autoridades temen que el caos derive en un conflicto racial. Hoy, miles marcharon nuevamente en homenaje al adolescente baleado. La madre de la víctima encabezó la protesta frente a la prefectura de Nanterre.
Ante este panorama, el gobierno anunció el despliegue de 40.000 agentes para tratar de impedir una tercera noche de disturbios. El Ministerio de Defensa de Rusia reporta que 530 soldados ucranianos están entre las bajas del último ataque contra instalaciones militares de Kramatorsk. El vocero ruso dijo que esa cifra corresponde a muertos y heridos en el ejército ucraniano, que por otra parte hace avances en la contraofensiva para la recuperación de territorios. Tropas de Ucrania entrenan a menos de 20 kilómetros de la primera línea de ataque. Nuevos grupos parten al frente de batalla cada 3 días para reforzar el avance de la contraofensiva en el este del país, pero también en el sur, donde desde inicios de esta semana habrían logrado cruzar el río Dnipro con dirección a la península de Crimea, en medio de la revuelta protagonizada por los mercenarios del grupo Wagner en contra del ministro de Defensa de Rusia, que por otra parte asegura el éxito de su ataque más reciente contra posiciones ucranianas. El vocero de esa dependencia rusa alega que han destruido vehículos de combate ucranianos, depósitos de armas y bodegas, así como reservas de combustible para la movilización de fuerzas del Kremlin. Pero además aseguran que hay 530 militares entre las bajas recientes de Ucrania, incluidos 2 generales y 50 oficiales. Aún así, Ucrania intenta consolidar su presencia en los kilómetros que han logrado avanzar en al menos 2 direcciones en territorios ocupados por Rusia. Presidenciables. ¿Qué solución proponen a estos problemas? El gobierno deberá enfrentar la reconstrucción de 500 establecimientos educativos y la dotación de servicios básicos en otros planteles. A los problemas en la infraestructura se suma la necesidad de contratar 5.400 profesores y cambios en el pensum de estudios. Hernán Higuera presenta una radiografía de la actividad educativa y sus requerimientos. En educación el país tiene una tarea incompleta. 4.310.000 estudiantes continúan a la espera del mejoramiento de la calidad. Tras la pandemia se registra un retraso de aprendizaje de 10 años en comparación a países desarrollados, dice la UNESCO, y lo confirma el Banco Mundial. Este estudio enfatiza que existe una pobreza de aprendizaje del 79% de los estudiantes, y eso se evidencia en baja comprensión lectora y malos resultados en matemáticas, física, química y biología. Hay 3 problemas urgentes por resolver. El sistema público tiene 12.300 instituciones educativas. El 40% no tiene servicio de agua potable ni alcantarillado. El invierno y el sismo de mayo pasado agudizaron las carencias en 500 establecimientos que están bajo el agua y afectados. La mayoría en Guayas, Esmeraldas y El Oro. Se requieren $250 millones para recuperarlos. Hay déficit de establecimientos educativos fruto del derroche de recursos. El correísmo contrató 200 escuelas del milenio por $196 millones. Se construyeron 50 y hoy apenas sirven 22. Todo esto desencadenó en hacinamiento de estudiantes por falta de aulas. Para mejorar la infraestructura y la calidad educativa se requieren recursos. Ese es el segundo problema. Los últimos 3 gobiernos pierden el año. Ninguno alcanzó el mandato constitucional de invertir hasta el 6% del Producto Interno Bruto en sus periodos de gobierno en educación. El régimen saliente en el 2022 invirtió 3.400 millones. 2.700 fueron al pago de sueldos de los 204.000 docentes de escuelas y colegios. Con buenas matemáticas, los presidenciables deberían decirle al país cómo resolverán el déficit de maestros que requiere el sistema educativo. Faltan 5.400 profesores y 4.200 psicólogos. Equipamiento de laboratorios, dotación de pupitres, tecnología y mantenimiento de la infraestructura escolar. En lo académico, Ecuador tiene graves problemas. En el último año, 242.000 estudiantes abandonaron el sistema educativo, la mayoría en la región Costa. El Bachillerato General Unificado no brinda la oportunidad de profundizar conocimientos para elegir una carrera universitaria, por lo que se requieren reformas legislativas. El problema pasa del colegio a las universidades. Cada año terminan el bachillerato 300.000 jóvenes, 100.000 no continúan sus estudios superiores.
Los 200,000 restantes entran a disputarse los 120,000 cupos universitarios públicos. Significa que cada año 180,000 jóvenes se quedan fuera. Sigue siendo una pesadilla pasar del colegio a la universidad. La educación no tiene lo básico. Ecuador está contrarreloj porque en el mundo los sistemas educativos trabajan con tecnología e inteligencia artificial. Aquí se busca agua para los colegios y conectividad al Internet. Esta noche en Televistazo Estelar, la cuarta entrega de la serie Presidenciables. ¿Qué solución proponen al problema de la salud? El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas habilitaron vuelos humanitarios para llevar alimentos y medicinas a Galápagos. Diego Cuenca informa que llevarán más de 30 toneladas de productos ante la escasez en las islas. Son 6 vuelos humanitarios emergentes que desde este jueves empezarán a llevar alimentos y medicinas desde Guayaquil hasta Galápagos. El primer avión en salir será un Boeing 737 de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, que llevará 3 toneladas de productos a la isla San Cristóbal, la segunda localidad más afectada por el desabastecimiento, donde hay más de 7,000 habitantes. Así lo explicó el comandante de operaciones aéreas. Un puente aéreo, por supuesto, para llevar alimentos perecibles, llevar medicinas, llevar desayunos escolares, es decir, artículos de extrema necesidad, de urgencia, que requieren nuestros conciudadanos de las Islas Galápagos. Al avión embarcaron 42,000 huevos para cubrir la demanda en San Cristóbal. El resto de productos son 30 sacos de legumbres. En esa carga van los víveres de Katy Vergara, comerciante minorista de Galápagos, que vino al puerto principal para buscar cómo enviar alimentos. No hay verde, la papa que también por lo consiguiente, recién veo que algunas tiendas dicen que están llevando papa. ¿Pero por avión? Por avión. Yo también he llevado papa por avión, pero sale carísimo. ¿Cuánto pagan ustedes? El envío sale más o menos por cada quintal $68. Por quintal. Nos cuesta más que el mismo producto. En estos 6 vuelos humanitarios, los comerciantes no pagan el transporte aéreo. Es el Consejo de Gobierno de Galápagos que selecciona los productos luego de un acuerdo con los vendedores. Esa ayuda se da mientras está previsto que este viernes llegue a Guayaquil el buque noruego Cygnus, embarcación que reemplazará al barco Isla de la Plata, que se dañó y causó el desabastecimiento de alimentos en esa provincia. Cerca de 1,000 causas han sido resueltas por la Justicia de Paz en Ecuador durante el 2023. En las zonas rurales del país se realiza este mecanismo en pequeñas dependencias que no cuentan con equipamiento. Luisa María Heredia hizo un recorrido y describe la situación. Es la unidad judicial de la parroquia Lorenzo de Garaycoa del cantón Simón Bolívar en la provincia del Guayas. Funciona en un pequeño espacio adecuado dentro de la oficina del gobierno parroquial. Cuenta con un computador, escritorio, sillas para la jueza y los usuarios y cajas para archivar los documentos. Hasta aquí llegan a diario habitantes de este sector rural y otros 48 recintos aledaños para tratar conflictos legales antes de tener que ir a juicio. Los direccionamos a la unidad judicial, los que son de violencia, y al juzgado de la niñez y la familia, los que son sobre manutención. El resto los atendemos acá. En las zonas rurales y periféricas del Ecuador se imparte la justicia de paz. Por medio de este sistema del Consejo de la Judicatura, en 2022 se resolvieron 2.782 causas y entre enero y junio de este año alrededor de 1.000 a escala nacional. Entablamos la audiencia y si ellos no llegan a un acuerdo, nosotros como jueces de paz tenemos la potestad de resolverlo en equidad. En el país existen 508 jueces de paz como Carmen. Resuelven casos relacionados con obligaciones patrimoniales, deudas, arrendamientos, problemas de linderos y compraventa de bienes. El Ministerio de Salud anunció el pago a las dializadoras que prestan servicios externos en el país. En esta cartera de Estado trabajan 109 empresas, mientras que el Instituto de Seguridad Social tiene un nuevo mecanismo para liquidar deuda. Carla Delgado nos cuenta. El Ministerio de Salud aseguró que 57 millones están en proceso de transferencia para pagar a las 109 dializadoras que prestan servicios externos. Estos centros reciben a pacientes con insuficiencia renal crónica. En total, atienden a 19,000 personas. Representantes de estas empresas denunciaron que había facturas pendientes desde septiembre de 2022. Hasta mayo de 2023 se ha cancelado unos 309 millones de dólares. Sin embargo, hay preocupación entre las empresas que prestan el servicio a la seguridad social.
con quien el IES tiene una deuda que ya supera los 200 millones. Es algo muy preocupante porque tenemos en ciertas provincias como Manabí 15 meses de retraso que no nos han pagado. Hemos tenido varias reuniones, pero no hemos tenido en firme una resolución. Desde la entidad explicaron que ya se pagó 105 millones. Lo que resta se empezará a desembolsar a partir de este mes. Para esto encontraron un nuevo mecanismo para liquidar las deudas. Que ya están subiendo netamente los prestadores externos sus expedientes a un sistema automatizado que por primera vez va a generar la auditoría médica automática fuera de las coordinaciones provinciales. Eso quiere decir que el coordinador provincial que elegía a quién tiene que estar auditando para poder pagarle ya no existe. Unos 4.500 pacientes del IES se atienden en dializadoras externas. Aún no se conocen los plazos ni la tasa de interés de los $200 millones que emitirá el Estado para financiar las acciones de prevención ante la llegada del fenómeno del Niño. Sin embargo, la banca privada reconoce que adquirirá los bonos que se emitan. $200 millones en bonos del Estado adquirirá la banca privada. Ese dinero se destinará para el financiamiento de las obras de prevención que el gobierno ejecutará ante la llegada del fenómeno del Niño. Existen requerimientos normativos desde el 2009 que obligan a ello. Las condiciones de la emisión las debe anunciar el Ministerio de Finanzas y eso todavía no ha ocurrido. En la emisión de papeles locales no entran en consideración factores que sí rigen para negociaciones internacionales, como por ejemplo el riesgo país. Está ligada más a plazos, a otro tipo de condicionamientos y rendimientos que dependen regularmente de cada emisión. Aun cuando no se ha definido el plazo ni la tasa de interés, la banca señala que los títulos que se negocien deben ser de corto plazo y eso significa que su vencimiento debería ser menor a un año. Fiscalía dictó prisión preventiva para uno de los involucrados en el secuestro de un empresario italiano registrado en Guayaquil. Vanessa Robles nos cuenta que esta peligrosa banda pedía $300.000 como rescate. Luego de 5 días secuestrado, Benny Colónico, el empresario italiano, apareció fuera de su restaurante la noche del miércoles. Según el parte policial, la víctima fue abandonada en el kilómetro 25,5 de la vía La Costa, luego de que los delincuentes lo mantuvieran en 3 casas diferentes. Traslada hacia un primer cautiverio ubicado en el sector de la Florida. Al llegar, encuentran a 2 personas, sin embargo, habían dicho que a la persona secuestrada, al empresario italiano, le habían llevado hacia otro cautiverio. Se desplegaron varios operativos de inteligencia para ubicarlo, uno de ellos en la vía a La Costa, donde hubo un sospechoso abatido y otro detenido, que fue clave para localizar al empresario, detalló el ministro del Interior. En ese momento ya son 45 delincuentes los que han sido abatidos en uso legítimo del arma, ¿no? Una persona que no tenía familiares en el país, por eso inclusive una amiga es la que pone la denuncia. El rapto ocurrió la tarde del viernes 23 de junio, cuando 4 personas, 2 de ellas disfrazadas como policías, llegaron a su local en La Garzota. Con armas cortas y largas lo sometieron y se lo llevaron. Los secuestradores exigían $300.000 para liberarlo. El negocio, que ocupa 7 locales acá en el sector de La Garzota, no dejó de funcionar durante los días en que estuvo secuestrado su propietario, quien de hecho hoy se reintegró a sus actividades habituales acá en el restaurante. Tras la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía dictó prisión preventiva por secuestro extorsivo para un sospechoso, mientras la policía trata de localizar a los otros implicados. 2 personas murieron en un accidente de tránsito en la vía Balao-Naranjal, en Guayas. Ocurrió esta mañana entre un camión y un carro. Los fallecidos son una niña de 5 años y el conductor del vehículo liviano, donde 3 ocupantes más quedaron atrapados por el impacto. Otra niña de 8 años fue hospitalizada y 2 mujeres sufrieron fracturas. El EQ 911 informó que la vía ya fue parcialmente habilitada al tránsito vehicular. El Instituto de Meteorología e Hidrología emitió una nueva alerta por el incremento de radiación y altas temperaturas en el callejón interandino. Sofía Vintimilla informa que este año se han emitido 31 advertencias por variaciones climáticas.
La alerta meteorológica fue emitida por el INAMI este 28 de junio debido a un incremento de temperatura y altos niveles de radiación. El reporte estableció que esta condición climática se mantendrá al menos 4 días más en el país. Los próximos días, o sea, la siguiente semana también se espera que la temperatura diurna tenga condiciones similares. Analistas del Instituto de Meteorología e Hidrología explicaron que el aumento de radiación y temperatura se da por una disminución de la cantidad de humedad en la atmósfera, propia de la época seca. Como ahorita tenemos cielos despejados, la semana pasada tuvimos igual casi todos los días cielos despejados, es por eso que la radiación es directa. Sin embargo, no descartan que en varias regiones del Ecuador se produzcan lloviznas. En horas de la tarde y noche, en la Amazonía, mañana va a haber presencia de lluvia. Y en la región litoral, estos días, durante la noche, también se puede activar algún evento de precipitación. El informe de alerta meteorológica señala que en el callejón interandino, en especial en la parte norte, tendrán el mayor incremento de temperatura y radiación. Algunas partes de Pichincha, de un poquito de Cotopaxi. Durante el 2023, el día que hasta el momento ha registrado la mayor temperatura fue el 19 de junio. En Ecuador, de 2019 a 2022, los municipios fueron los que más destinaron recursos para bienes y servicios culturales. Sin embargo, un estudio de la Universidad de las Artes señala que la mayoría del gasto fue para producción de eventos. Artistas señalan que debe existir un cambio de visión de qué es arte y cultura. Dentro de las competencias que tienen los 221 municipios del país está difundir el patrimonio cultural de los cantones, mientras los 23 gobiernos provinciales tienen la obligación de promover el arte y la cultura en la zona rural, ni hablar del Ministerio de Cultura y Patrimonio, que debe incrementar la creación de bienes y servicios de arte y cultura. Pero esto se está realizando. Es una de las preguntas que se planteó la Universidad de las Artes y el Instituto Latinoamericano de Investigación en Artes. En primera instancia, la respuesta podría ser que sí, y es que según el estudio, de 2019 a 2022, se destinaron $225 millones a bienes y servicios en este ámbito. Los municipios encabezan la lista con 140.5 millones. Le siguen las prefecturas con 24.2 millones y finalmente el gobierno con 18.9 millones. Sin embargo, al revisar cuáles son exactamente los bienes y servicios que se han adquirido, el estudio muestra cuestionamientos, y es que de 12.875 procesos de compras públicas a escala nacional, 5.024 fueron de producción de eventos, por un total de $114.9 millones, y apenas 209 estuvieron relacionados con obras originales, con una inversión de apenas $13.1 millones. En este momento en el Guayas apenas se invierte 0,20 centavos por habitantes y aquí en Guayaquil es de 0,017. Para la realización de eventos, es decir, alquiler de luz, sonidos y organización, se destinaron $70 millones, mientras para la contratación de artistas, 3.3 millones. Los municipios y prefecturas del país tienen nuevas administraciones desde hace un mes y medio y los artistas piden a las diferentes entidades replantear los conceptos de arte y cultura para una mejor promoción. La jueza de lo civil de Guayaquil, Angélica Jimbo, aceptó un recurso de protección con medida cautelar interpuesto por un estudiante universitario para que la marcha del orgullo LGBTI se realice este sábado. La magistrada estableció dejar sin efecto el oficio municipal que declaraba no procedente el evento. La sentencia indica que debe permitirse la marcha en las calles planteadas desde Malecón y Olmedo hasta el Parque Centenario por la avenida 9 de octubre. También determinó que la alcaldía vulneró el derecho constitucional a la igualdad y a la no discriminación, ya que el impacto que genera el tráfico vehicular no constituye un fin válido para prohibir el recorrido.